Segundo capítulo de la unidad 2, auditoría. Con esto cerramos la unidad. Vamos a ver de qué se trata trabajar en auditoría en sistemas de información. En principio, hacer una diferencia entre auditoría y peritaje. ¿Alguien conoce la diferencia? ¿Cómo, profe? Una diferencia entre auditoría y peritaje. Una entiendo como que es más de relevamiento y la otra es como un relevamiento y control. En realidad, en los dos casos son controles, ¿sí? Lo que pasa es que el peritaje está asociado siempre a la evaluación ante un pedido de la justicia, ¿sí? Entonces, si hay que resolver algún caso en donde esté incluido sistemas de información, lo que se pide es un peritaje. Y para eso uno tiene que estar inscrito en las listas de peritos de la justicia. ¿Está? Básicamente el trabajo que se realiza es el mismo, porque en ambos vamos a estar buscando evidencias objetivas de algo, de que se está cumpliendo con algún proceso, o que se siguió con alguna, o que se desarrolló algún ilícito en el caso del peritaje. ¿Está? Pero básicamente tienen los dos el mismo objetivo: encontrar evidencias objetivas de que se está realizando algo. La auditoría periódica me va a permitir que, por ejemplo, en el caso de los riesgos que veíamos antes, me va a permitir verificar que se estén llevando a cabo las acciones para que cuando se materialice el riesgo yo pueda ejecutar los planes de contingencia. ¿Sí? Si yo no capacité a los docentes, no capacité a los empleados de la facultad en hacer algún tipo de proceso, ¿sí? Y probablemente no puedan realizarlo en el momento en que tengan que hacerlo y se va a materializar un riesgo. Entonces la auditoría en esos casos, que eran los controles que poníamos tanto en las planillas de tratamiento de riesgos como de planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio, esos controles son una auditoría que me va a permitir decir, no, bueno, pero esto se capacitó, qué sé yo, se realizaron los mantenimientos correspondientes, ¿está? Sirve para eso. Bien, vamos para adelante. Vamos a ver un poquitito el concepto de auditoría, ¿eh? Como decíamos recién, revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que deben someterse. Dice que es un examen metódico, o sea, yo tengo que tener un formato para realizarlo. Muchas veces se basa en tener algún checklist, ¿eh? Entonces no me olvido de controlar todas las cuestiones que tengo que controlar en ese proceso, y lo que hago es verificar la concordancia de la situación real con el objetivo definido. Hasta hace muchos años, las únicas auditorías que uno escuchaba que se hacían eran las auditorías contables. Entonces decían, el procedimiento para realizar tal operación es tal, tal y tal, tiene estas características. Entonces lo que uno hacía era buscar las evidencias objetivas, contables, digamos, para saber si eso se había hecho como correspondía. Con el advenimiento de todos los sistemas de información, esas auditorías contables ya no pueden hacerse manualmente, porque hay que revisar los sistemas de información. Y de hecho, muchísimas cuestiones que nosotros definimos cuando definimos un modelo de datos para que se registren operaciones en una organización, esos modelos tienen que tener muy en cuenta los momentos en que se registra esa información, justamente por las posteriores auditorías. Bien. En función de la posición frente a la empresa, esa auditoría puede ser interna o externa. Yo puedo tener un equipo de auditores internos dentro de la organización que van a estar revisando que las acciones de los empleados se estén realizando en forma correcta. A ver, si yo tengo que poner una auditoría de sistemas de información, ¿en qué lugar del organigrama o de quién la harían depender?
en un organigrama? Un equipo de auditores internos en una organización para auditar sistemas de información o informática, o procedimientos de informática. ¿Dónde lo pondrían? En la gerencia. Dependiente de la gerencia. No lo podríamos poner nunca dependiente del departamento de sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque el sistema estaría auditándose a sí mismo. Exactamente, Bien. porque no sería objetivo. Porque yo no podría estar auditando dentro de sistemas a un compañero, ¿sí? Porque no sería objetivo, ¿sí? Tiene que ser y parecer, o sea, las dos cosas. A lo mejor vos sos un auditor genial, sos muy constante con tu trabajo y todo lo demás, pero el hecho de compartir el trabajo con otros compañeros hace que esa auditoría y pueda ser objetada. Entonces, generalmente no, las auditorías no dependen de ninguna gerencia, aunque sea una auditoría contable, sino que dependen del dueño de la organización o de la gerencia general, directamente. Cuando es una auditoría externa, ¿sí? Se llama un equipo de auditores externos que vienen a hacer los controles y no conocen, digamos, la organización. O sea que es un poco más complicado, porque primero se tienen que poner en situación, se tienen que conocer la organización, ¿sí? Pero es mucho más objetiva esa auditoría porque se le marcan las pautas y ese equipo no tiene ninguna relación con los integrantes de la organización, o no debería tener ninguna relación con los integrantes de la organización. Bien. Consulta, Luego, profe. sí. Antes en la definición como que estaba que es una manera de certificar o relevar que están haciendo las tareas para cumplir su objetivo. Sí. Esto de la auditoría es algo propio de la empresa para mejorar en sí su sistema de otras cosas, o puede también auditoría de parte del gobierno o algún Bueno, sistema público. ahí vamos con algún ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de lo que es la Ley Federal de Educación la obligación de ser auditados para ver si nuestra carrera acredita. Vieron que cada tanto, o sea, cada 3 años o cada 6 años, dependiendo de cuánto tiempo nos hayan, digamos, habilitado la carrera, vienen auditores de la CONEAU a revisar si estamos cumpliendo con los objetivos que plantea el Estado con respecto a la enseñanza superior, ¿sí? Entonces vienen y auditan exámenes, auditan plan de estudio, auditan, qué sé yo, la biblioteca si tiene el material correspondiente, todo lo que tenga que ver con las planificaciones, todo es auditado para ver si estamos cumpliendo con las funciones que debería cumplir la educación superior, ya sea docencia, investigación o extensión. Las 3 modalidades, y hay una cuarta que es vinculación ahora, bueno, esas, digamos, partes o funciones de la educación superior son auditadas. Y eso es una obligación del gobierno, ¿está? O sea, una obligación de la facultad, digamos, someterse a esas auditorías. Esa puede ser una forma. Otra forma puede ser que en la empresa digan, mirá, no, nosotros queremos tener auditorías periódicas porque realmente queremos mejorar, queremos ver si los procedimientos se están haciendo bien, queremos controlar a nuestros empleados que estén haciendo bien los procedimientos. Esas auditorías que son internas, ¿sí? Muchas veces tienen asociado momentos de capacitación. O sea, no es que yo controlo para decir, este empleado es malísimo, entonces, bueno, le hago un apercibimiento. No, en general esas auditorías internas están orientadas a mejorar y capacitar, ¿sí? También puede haber, como me pasaba a mí en el Consejo de Ciencias Económicas, en el estatuto de creación, ¿sí? Una obligatoriedad, porque como es una institución que tiene, digamos, un consejo directivo elegido por los contadores, en este caso por los profesionales, y hay que, digamos,
ellos tienen que confiar en que los que están dirigiendo la organización lo hagan bien, entonces se hacen auditorías externas en esos casos, también para definir, digamos, cómo se está llevando a cabo la institución y hacen informes. En esos casos, porque acá fíjense que estamos parados en tipos de auditoría, las auditorías son parciales, tienen un objetivo y van variando en objetivo. Entonces dicen, vamos a auditar, qué sé yo, la obra social, vamos a auditar el proceso de tal cosa, ¿sí? A diferencia de la auditoría de la CONIAU, que es una auditoría total de funcionamiento, con todos los objetivos y hay que cumplir esos objetivos. Puede ser permanente. En el caso de la auditoría externa que yo les comentaba, tiene que ser permanente, cada 2 años se cambia el equipo auditor, o sea, se contrata un equipo auditor, hace la auditoría de distintos lugares, o sea, parciales, de distintos sectores, durante 2 años, y a los 2 años hay que cambiar el equipo auditor, justamente para seguir manteniendo la objetividad que tiene que tener la auditoría. ¿Está? Bien. Puede ser ocasional. Yo puedo hacer una auditoría de caja, por ejemplo, las auditorías de caja generalmente son ocasionales, porque justamente se busca que el cajero no esté, digamos, jugando con el dinero que cobra. Entonces es ocasional y es, digamos, llega en un momento a la auditoría, se corta todo lo que se está haciendo y se hace la auditoría. Está como para verlo. En mi caso, yo solicité una auditoría una vez porque queríamos hacer unos cambios en sistemas y la gerencia no entendía que eso tenía que hacerse, ese cambio que yo pedía tenía que hacerse porque la inversión era muy grande y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, hagamos para que lo que yo estoy diciendo no se crea que lo estoy diciendo porque quiero gastar plata, ni invertir, ni lo que sea, que venga una auditoría externa, nos sometemos a una auditoría externa y que revise, en ese caso fue una auditoría de seguridad de la información, y que revise si lo que estamos diciendo desde sistemas es correcto o no. Y no solamente que era correcto, sino que encontraron muchísimas cosas más de las que yo decía, que estaban en riesgo. Está bueno. Entonces uno puede pedir una auditoría ocasional, justamente someterse a una auditoría para corroborar alguna deficiencia que uno está viendo y que la gerencia no ve. Más o menos con esos ejemplos les quedó. Bien, sí, es como que depende de la entidad, es obligatoria o no, pero realmente casi siempre hay algo obligatorio. Si una Y institución pública, generalmente a cada organización le toca alguna, qué sé yo, auditoría de la FIP, suele haber. claro, Está. eso, te iba a dar el ejemplo, una empresa que se dedica a hacer, qué sé yo, envase para gaseosa, capaz que no quieren hacer una auditoría porque están bien, pero capaz que factura mucha plata o no sé cuánto y la FIP como que tiene permiso Sí, obligatorio sí, hacerlo. sí, hacerlo. No es que es opcional. No, no, a ver, cuando te toca una auditoría, te toca la auditoría y tenés que responder a la auditoría, a lo que te pida la auditoría. Después se hacen auditorías, por ejemplo, para las certificaciones. Yo quiero certificar ISO 9000 y entonces viene la certificadora de ISO 9000, ¿sí? Y te controla que vos estés cumpliendo con las actividades que dijiste que tenías que cumplir para certificar. Eso también existe, la posibilidad de... O sea, va a haber auditoría llegado el caso que yo quiera certificar una norma. Bien. Hay tipos de auditoría, según las áreas o procesos a los que se refiera, que pueden ser de la organización, de gestión, operacionales, financieras, contables, y las que nosotros podemos llegar a participar, que son de tecnologías de la información o informática. No obstante, sobre todas las demás tenemos injerencia, porque todos los movimientos financieros, contables, muchas operaciones se realizan a través de los sistemas de información. Entonces, siempre en los equipos auditores, hoy por hoy, están conformados por profesionales específicos del área, que estamos haciendo una auditoría que tenga que ver con
bromatología, y está metido bromatología en el medio, pero todo el procesamiento de la información se hace por sistemas, y entonces alguien de sistemas tiene que haber dentro de esa inspección o dentro de esa auditoría. Bien, auditoría interna, otra vez, función independiente dentro de la organización, ¿sí? Es lo que decíamos, no depende de ningún área específica, sino del dueño de la organización o del gerente. Consiste en apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus responsabilidades, y obviamente que va a ser un análisis de la situación, va a hacer evaluaciones, y lo más importante que va a hacer es recomendaciones, asesoría e información concerniente con las actividades revisadas. Entonces va a decir, según su experiencia, se supone que el auditor es una persona con mucha experiencia, va a decir, estas actividades deberían hacerse de tal forma, a lo mejor hay comprobantes que no se están completando bien, bueno, la auditoría interna va a servir para eso. Objetivo, entonces, revisión y evaluación de los controles administrativos, contables, financieros y operativos. Y una de las más importantes que yo les decía antes es divulgación y control de las políticas dentro de la organización. Análisis de los niveles de cumplimiento, etc. Otra de las cuestiones es custodia y contabilización de los activos de la organización. Y obviamente va a ver si los datos que se están obteniendo de los sistemas de información son los reales y son los que les está llegando a la gerencia, porque obviamente la gerencia o el dueño de la organización son los que están queriendo saber si su información está bien, es fiable. Bien, obviamente una auditoría se tiene que planificar, tiene que haber supervisión, tiene que haber formación continua de los auditores porque siempre sale algo nuevo, y lo que se busca es encontrar evidencia documental. Entonces, si nosotros volvemos a lo que habíamos visto antes de los controles, de la SOA, ¿sí? ¿Cómo podemos saber realmente que, en el ejemplo que Renzo nos compartió hace un rato, cómo podemos saber que los docentes están siendo capacitados en el proceso administrativo que corresponde a los exámenes? ¿Cómo podemos saber eso? O sea, la auditoría va a querer buscar evidencia. ¿Cómo hace? Evidencia de que están capacitados. Evidencia de que se hizo la capacitación. Yo digo, el control es capacitar a los docentes para que sepan cómo actuar frente a esto de que un alumno se haya inscrito al examen pero no aparezca en acta. ¿Qué se hace? Y quizás sí, para auditar si se hizo la capacitación, quizás cuando hacen la capacitación tiene que, qué sé yo, estar grabada, alguna fecha, algún Bien, certificado de que se hizo. de Después Podría ver ser algún asistencia. si está examen. funcionando Podría o es... evaluarse. Podría haber sí, más que examen, por ahí ir y preguntarle al docente, ¿sí? Hacer una evaluación directa, decime cómo se hace en caso de tal cosa, ¿sí? Bien, pero tengo que encontrar la evidencia documental, ¿sí? Algo que me diga que ese control se hizo, algo que me diga, mira, en el sistema figura que tal día se hizo un pago a tal lado. ¿Dónde está el comprobante del pago? Figura en el sistema. ¿Dónde está el comprobante del pago? Porque en el sistema, si el comprobante no se sube como un elemento más dentro del registro, vos tenés que tener el comprobante archivado en algún lado. Bueno, mostrame el comprobante, ya sea digital o físico. ¿Está? Tiene que haber evidencia documental. Si yo quiero analizar quiénes se loguearon a un sistema para verificar que tal persona se logueó y entonces puede haber procesado tal y tal cosa, ¿qué tendría que buscar? El log. El log. Tendría que revisar el log. Eso es evidencia documental, aunque sea digital, pero es evidencia. ¿Está? ¿Se entiende? Yo siempre voy a buscar en una auditoría que exista la evidencia de que se hizo un registro, de que tal persona entró a la organización, de lo que necesite verificar, tiene que tener una evidencia atrás. Ah, no, pero vamos a suponer, mantenimiento de los equipos, cuando
se materializa el riesgo es por falta de mantenimiento. Pero ¿cómo si nosotros teníamos mantenimiento? Lo hicimos el mes pasado. Bueno, mostrame dónde está el registro de que la persona que hace mantenimiento vino el mes pasado e hizo el mantenimiento, porque si no, ahí ya tenemos el responsable. Entonces busquemos la evidencia documental, la evidencia objetiva de que eso se realizó, ese mantenimiento se realizó. ¿Se entiende lo que estamos buscando? Puede ser una factura, puede ser un comprobante de pago, puede ser una firma en un documento con la fecha, puede ser esto de la lista de asistencia o de un video grabado que se subió a algún lado para que la gente lo mire, lo que fuere. Pero tiene que haber evidencia. La credibilidad del documento, si es el correcto o no, eso es otro tema. Y lo tendrán que analizar también, vos decís si es apócrifo, si está fraguado. Un comprobante de pago por 800 bueno, pesos y eso yo también puedo modificar el precio. Sí, señor, eso también lo verifica la auditoría, pero eso ya lo podés verificar, a lo mejor si se hizo una transferencia o se pagó con una tarjeta o lo que sea, te vas al movimiento de la tarjeta. ¿Está? Claro, por eso. Sí. Hay que, digamos, todas las evidencias necesarias para el proceso determinado que vos estás auditando. Bueno, auditoría externa. ¿Sí? La interna, muy relacionada con la organización y con la posibilidad de capacitación. La externa también es realizada por profesionales o consultores independientes, pero estos son externos a la organización. ¿Sí? Entonces van a emitir un dictamen con opinión técnica y va a proporcionar elementos para detectar la correcta evaluación y exposición de la información y los focos de riesgo. ¿Sí? Ya no tiene mucha idea de capacitar, sino realmente de detectar inconvenientes, focos de riesgo. Bien, identificación de los elementos de juicio, medición de la magnitud de los errores, control de actividades de investigación y desarrollo de la organización, control de políticas, ¿sí? Y van a redactar un informe o dictamen. ¿Sí? La clase que viene les voy a buscar el dictamen que tengo por ahí, de esa auditoría que yo pedí, de hace unos cuantos años, pero que ellos lo que hicieron finalmente fue un dictamen que presentaron después a la gerencia en función de lo que se les había pedido, ¿no? Y ya ahí no hay nadie que pueda, digamos, objetar ese dictamen, porque fue lo que encontraron ellos. También es un examen metódico, la auditoría informática, que se realiza para evaluar o controlar, y en este caso el sistema informático. ¿Qué es lo que se quiere garantizar? Y bueno, las cuestiones de seguridad, las dimensiones de la seguridad, confiabilidad, confidencialidad, seguridad de la información. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con lo que se hace en forma, digamos, con sistemas informáticos. Bien, ¿qué se puede auditar o los tipos de auditoría informática que puede haber? De la gestión de un departamento de sistemas, por ejemplo, si se está gestionando bien, si los recursos están bien asignados, si los empleados que tenemos son los que corresponde tener, o si están capacitados como tienen que estar. Podemos hacer una auditoría de datos, ¿sí? Ir a la base de datos específicamente y auditar si todo lo que se está procesando, por ejemplo, si no están quedando campos en null, o valores que tendrían que ser procesados están bien procesados, ¿sí? Si los registros tienen integridad. Bien. También se puede auditar una aplicación, ¿sí? O todos los activos de software. ¿Qué podríamos auditar de una aplicación? ¿Qué les parece a ustedes que se podría auditar? Que podría ser a nivel sistema operativo o a nivel aplicativo en forma general. ¿Qué podríamos auditar? ¿Qué se les ocurre que estaría en ese checklist de auditoría, de una auditoría que venga a auditar sistemas informáticos o aplicaciones? Y tema de seguridad, de configuración de privilegios, los permisos que tiene cada usuario, es como si existe una clasificación Pero en de cuanto a la permisos. aplicación en sí, porque eso podría estar en donde dice auditoría de seguridad de la información. Eso que me estás contando, ¿sí? Podría estar ahí, dentro de la seguridad lógica.
¿Está bien? Pero si yo estoy pensando en un aplicativo, ¿qué controlarían del aplicativo? De un, qué sé yo, sistema operativo, un gestor de base de datos, un software, qué sé yo, de procesamiento de texto. ¿Qué es lo que uno pretende encontrar en una PC o en un servidor? Cosas legales, certificaciones legales, originales. Exactamente. Que sea software legal y que esté actualizado a la última versión, porque si no, ahí sí podemos llegar a tener después agujeros de seguridad. ¿Mm? Bien, otra cosa que se puede auditar es el proceso de desarrollo. ¿Sí? Si se está llevando adelante ese proceso de desarrollo según las pautas de la metodología que estemos utilizando. De ahí que pueden venir las certificaciones después en cuanto a los procesos de desarrollo. Entonces, puedo certificar si hago auditoría de los procesos de desarrollo, que muchas veces se hacen internas también, para ver si estoy respetando todas las pautas que plantea la metodología. Bien, y después tenemos la auditoría de seguridad específica, ¿eh? Y ahí tenemos auditoría legal de protección de datos para saber que los datos no están siendo utilizados a distinto efecto que no sean para los cuales los pedimos, ¿sí? Auditoría de seguridad de la información, física, lógica de las comunicaciones, de la puesta en producción de cada modificación. Ahí podemos utilizar la metodología de ITIL, del versionado y todo lo demás, ver cómo se puede volver si se vuelve atrás una modificación, cómo se volvió atrás. ¿Está? Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con seguridad en producción, o sea, los datos que están en producción y los sistemas que están en producción, pueden entrar ahí. Y bueno, y de base de datos, lo que decíamos antes, que está relacionado con los datos, pero la auditoría de datos va un poco más allá porque controla lo físico con lo lógico. En la de base de datos ya vamos directamente al control de la base de datos y cómo están operando la integridad en todos sus sentidos. Bien, dentro de lo que es auditoría está ISACA, que es una organización, una asociación de auditores, iba a decir de contadores porque al principio eran solamente contadores, pero no, ahora hay de todo, que emite estándares de auditoría y controles de los sistemas de información. Entonces, si yo quiero hacer una auditoría real, puedo llamar a esta organización, que de hecho tenía un chapter en Rosario, no sé si siguen funcionando, en el Consejo de Ingenieros Especialistas. Bueno, y entonces vienen a auditar y expiden un certificado. Entonces, el certificado dice que han sido auditados en todos los controles que plantea alguna norma de auditoría, como puede ser las normas COVID. Eso está relacionado con auditorías de sistemas de información. Bueno, tienen normas generales con respecto a cómo debe armarse la auditoría, cómo tiene que ser de independiente. Fíjense que aquí dice la independencia tiene que ser en actitud y en apariencia. O sea, yo no puedo tener a una persona de mi familia, por ejemplo, auditando un trabajo que yo hago, porque no permitiría una conclusión objetiva. O si es objetiva, ¿sí? También lo tiene que ser no solo en actitud, sino en apariencia. Bien. Tiene normas éticas y normas profesionales en cuanto a la capacitación de la persona y en cómo actúa. Bueno, obviamente se tiene que educar y tiene que tener desarrollo profesional continuo. Bueno, habla de la planeación, de la auditoría, de la realización, de los reportes que tiene que haber, de las actividades de seguimiento, un montón de cuestiones que ISACA marca como normas, y una de esas dice encontrar evidencias de auditoría, evidencia apropiada, la evidencia tiene que ser fiable, suficiente como para ser protegida y retenida. Bueno, muchos han visto muchas series en la televisión o películas en donde la evidencia que se encuentra en un peritaje, en este caso, no en una auditoría, no sirve porque no es fiable, porque no siguió la cadena de controles que debe tener, y puede haber sido adulterada en el camino, esa evidencia. ¿Está? Entonces, bueno, en el caso de las auditorías, tiene justamente que ser fiable y tiene que ser protegida en todo el camino hasta que
se utilice, digamos, como evidencia objetiva. Bien. Siempre hay elementos de entrada en una auditoría. A mí me van a tener que decir con qué elementos voy a trabajar. A lo mejor, vamos a suponer que voy a auditar un proceso. ¿Ven que es más o menos lo que uno hace en un relevamiento, chicos? Entonces está bueno este concepto, tenerlo pensado desde el relevamiento. Yo voy a hacer un relevamiento y mínimamente, si voy a relevar un proceso, voy a pedir, ¿tiene la documentación del proceso, de cómo se sigue el proceso? Bueno, eso sería un artefacto de entrada. O, ¿tienen los formularios que se utilizan en este proceso como para analizarlos y verlos? Bueno, en ese sentido, el relevamiento tiene mucho que ver con lo que uno necesita para el relevamiento, es lo mismo que necesita como entrada para la auditoría. Bien, dentro de la auditoría, alguien me va a tener que decir si era una auditoría parcial, porque si es total voy a tener que analizar todo, pero si era una auditoría total, parcial, me van a tener que decir cuáles son los alcances de la auditoría, ya sea interna o externa. Me van a tener que decir qué objetivos, áreas o procesos voy a auditar, y se va a hacer un relevamiento inicial con esos elementos de entrada. Por eso los elementos son siempre muy similares a los del relevamiento. Con el objetivo que tenga esa auditoría, voy a empezar a hacer un relevamiento inicial y me voy a plantear, vamos a suponer que yo soy un auditor externo, ¿sí? Voy a venir, voy a pedir todos esos elementos para empezar el relevamiento, voy a solicitar que me digan qué objetivo tiene esa auditoría, hago el relevamiento y voy a hacer un informe de diagnóstico inicial. Pero con lo que entiendo que debería haber hecho el proceso y entiendo que no tengo documentado, no tengo evidencia objetiva de que eso esté así. Pero si soy interno, probablemente tenga todos los elementos y me dé cuenta enseguida. Pero si soy un profesional externo que voy a hacer una auditoría, es probable que la empresa llame de una forma un formulario que yo llamo de otra, entonces puedo tener alguna diferencia con respecto a lo que realmente está sucediendo. Entonces, a partir de ese informe de diagnóstico inicial, se definen tipos de controles que voy a hacer, un cronograma de tiempos y costos, se conforma el equipo, ¿sí? Y se hace un borrador de recomendaciones, pero en todo este proceso siempre hay un ida y vuelta con la gente que está haciendo el proceso. Al contrario de un peritaje, en el peritaje no actúa, en el peritaje ya hay un informe y no hay alguien que me va a decir, no, vos te has equivocado, porque eso va a juicio en el peritaje. En el caso de una auditoría, yo voy a hacer un borrador de recomendaciones y voy a analizar nuevamente todo el relevamiento con la persona a la que relevé, a las conclusiones que llegué, porque me puede haber llegado a faltar alguna evidencia objetiva que existe y no la detecté, bueno, todo ese tipo de cosas aparece en ese borrador, y una vez charlado con la persona involucrada, realmente se hace la presentación de las conclusiones y un informe final, y se presenta a la gerencia, que es generalmente la que pide la auditoría. Se presenta un informe final, y en general las auditorías externas presentan el informe final, y si hay recomendaciones de cómo solucionar esto, presentan otro presupuesto, y el plan de acción te lo presentan separado. En el caso de la auditoría interna no, porque es parte de su trabajo. ¿Se entiende más o menos el circuito de una auditoría? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Alcance de la auditoría, en el caso de COVID, ¿sí? Tiene requerimientos de control, que hablan de calidad, seguridad y requerimientos fiduciarios, y hay unas normas que se llaman COSO, que hablan de todo lo que dice ahí: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento de normas y confiabilidad de los informes y los datos obtenidos. Bien. En el caso de COVID hay dominios para focalizar en procesos específicos de actividades de tecnologías de la organización, de la información. Tiene planeamiento y organización, todo lo que tenga que ver con adquisición e implementación de sistemas,
¿sí? Ya sea que yo esté desarrollando o que pida un tercero, a cómo se entregan los servicios de soporte. Fíjense que está muy relacionado a los procesos que decíamos que las normas que vimos ya sea de ITIL, ya sea de las que certificábamos en sistemas, ¿sí? Que tenían que ver con desarrollo, adquisición y entrega de servicios. Está todo muy relacionado, porque bueno, son las 3 actividades específicas que se hacen en sistemas y entonces están relacionadas con eso también las normas de control o auditoría. Bien, hay objetivos de control detallados en las normas COVID, que se aplican a las aplicaciones, a la información, a la infraestructura y a las personas que están trabajando dentro de TI, y hay muchos objetivos de control detallados. De hecho, acá hay un dibujito en donde estaban todos los controles. No es la última versión de las COVID de la que lo saqué, pero para que ustedes vean que cada uno de los objetivos de negocio y los objetivos de control tienen metas para controlar y auditar. Bueno, acá vamos a dejar y continuamos la clase que viene.